Bueno, pues resueltos los problemas técnicos, lo primero, Gabón, buenas noches. Y bueno, pues muchas gracias por la invitación. Este fue un tema que en su momento, cuando se publicó la encíclica, pues tuvimos unas cuantas charlas en distintos lugares y bueno, ya me hace una cierta ilusión que, pasado el tiempo, pues volvamos sobre esta cuestión y en este caso aquí en Recalde y supongo que quizá en otros lugares, bueno, pues volvamos a repensar lo que esa encíclica nos dijo y también cómo podemos aterrizar esa reflexión y las propuestas que contiene la propia encíclica pues a nuestra vida cotidiana, tanto en el ámbito individual, familiar, vecinal y también social en todos sus sentidos. He estructurado la charla en dos partes y media. La primera, lo que pretendo es, pues para quienes se leyeron la encíclica o por lo menos en su momento tuvieron la posibilidad de dedicarle un cierto tiempo, es refrescar lo que a mí me parece que son las claves fundamentales. En la segunda parte, según la orientación que me transmitió Manu, pues intentar hacer un ejercicio más de tipo propositivo, a medida en que pueda ayudar a que esta clave esté más presente en esta Cuaresma de forma específica, pero bueno, siempre con la pretensión de que las cosas no se acaben en Cuaresma, porque digamos que la celebración de la resurrección pues no es el final de la historia, sino que es un momento clave, importante, del que beber, del que alimentarnos para continuar construyendo historia y, a ser posible, desde los valores del Evangelio, ¿verdad? Intentando pues añadir justicia, añadir solidaridad, añadir respeto, añadir cuidado. Y luego pues una pequeña propuesta final. Como también se me comentó, yo voy a intentar a ver si como en media hora o un poquito más pues acabo lo que tengo que contar y luego se puede abrir pues un espacio en el que aquellas personas que quieran hacer una aportación, plantear una cuestión, hacer un comentario, en fin, con la libertad de las hijas y de los hijos de Dios, pues dedicaremos otro espacio de tiempo a esa comunicación entre todas y todos. Empiezo entonces con las claves. Yo creo que el Papa Francisco opta por una primera clave que es decirnos que la creación toda, absolutamente toda la creación, pues es un proyecto de un Dios que está caracterizado por ser amor, misericordia, por ser padre, por ser madre, y que por tanto no solo los seres humanos, las personas, sino toda la creación, toda, absolutamente toda, ha salido pues de ese mismo corazón de Dios. Y que esto, bueno, tiene consecuencias, y consecuencias que debemos ser capaces de contemplar, de orar, de celebrar y de traducir, primero en valores, luego en opciones y por último pues en prácticas que sean coherentes con ese sentir que todo lo que nos rodea, absolutamente todo lo que nos rodea, pues es regalo de ese amor con mayúsculas que es Dios. Una segunda clave es aquella en la que se nos recuerda desde la encíclica que Dios al ser humano, a las personas, nos hace un encargo. Lo que ocurre que desde hace bastante tiempo, cuando nos aproximábamos a pues los versículos de la Biblia que más parecen poner de manifiesto este encargo, pues muchas veces nos parábamos después de leer el capítulo 1 del Génesis y ahí se dice, ¿verdad?, que la encomienda de Dios es que dominemos la tierra, ¿no? Y se ha entendido muchas veces desde la perspectiva de que todo lo creado estaba a nuestro servicio, para nuestro usufructo, y quizá desde bastante antes hemos sido conscientes de que uno de los graves problemas es la enorme injusticia con la que se reparte ese usufructo, ¿no? Que hay mucha gente que disfruta de mucho de lo que rinde lo creado
y hay otra gente pues, que casi no obtiene nada en el reparto. Pero si seguimos leyendo el Génesis, en el capítulo 2, quien escribe esa palabra inspirada ya no dice dominar, dice labrar y cuidar el jardín del mundo. Claro, yo creo que conviene también leer este segundo versículo del Génesis, porque primero dice que el mundo es un jardín, y yo creo que eso, la metáfora, ¿verdad?, del mundo como jardín es importante, porque nos sugiere pues, un sitio agradable, un sitio bello, un sitio tranquilo, un sitio en el que se puede descansar, pero sobre todo, aquí quien escribe no dice dominar, sino que utiliza esos verbos labrar, cuidar, y probablemente una de las grandes aportaciones de esta encíclica es precisamente este subrayado. Es decir, que habíamos entendido mal ese dominar, porque ese dominar no era un dominar para aprovecharnos sin ninguna medida, para explotar sin ninguna limitación, poniendo a toda la creación en un papel absolutamente subsidiario, absolutamente a nuestro servicio, como algo que podemos, como decía, pues, explotar, machacar. La encíclica insiste en que esto no es así, que por supuesto necesitamos para vivir en el mundo de la creación, pero que ese uso de la creación hay que hacerlo desde el cuidado, por supuesto desde la justicia, desde una concepción de que no somos amos y propietarios, sino que somos más cuidadores de esa realidad. Un tercer elemento es que, bueno, pues de ese encargo de cuidar, de labrar el jardín, daos cuenta que los dos verbos cuidar pues tiene más que ver con esa vocación a hacer que toda la creación sea adecuadamente atendida, sea adecuadamente respetada, pero también está el labrar, es decir, labrar nos habla pues, de la agricultura, de obtener también de la realidad esos recursos que necesitamos. Y lo que ocurre es que muchas veces cuando definimos lo que necesitamos, pues nos hacemos trampas y convertimos en necesidades cosas que no lo son, o por lo menos que lo son porque vivimos una cultura pues, del exceso, quien se lo puede permitir. Bueno, pues de ahí se sigue esa tercera clave, que probablemente muchos y muchas pues, habéis escuchado, ¿verdad?, de que nuestro trabajo, nuestro actuar en el mundo, pues tiene que ser expresión de esa colaboración con Dios a la hora de pues, hacernos cargo, cuidar de la creación toda. Y por tanto, insisto en esa idea de que esa intervención del ser humano, de la persona, en relación con su entorno, que incluye al resto de las personas, pero también al resto de la realidad, pues nos tiene que hacer buscar un trato, un cuidado de esa realidad que sea respetuoso, que aproveche lo que esa realidad nos brinda, pero sin abusar de ella, que apreciemos que lo que hemos recibido regalado por Dios, pues es también un regalo, como lo fue para nuestros padres, para nuestros hijos, y que por tanto somos responsables de que en esa realidad las siguientes generaciones puedan tener por lo menos las mismas oportunidades, los mismos recursos que tenemos o que hemos tenido nosotros. En fin, esa clave de que cuando nos ponemos a trabajar, y cuando digo trabajar, el trabajo de algunos es tomar decisiones fundamentalmente, otra gente trabaja más con sus manos, otra gente trabaja más con sus neuronas. En definitiva, lo que se trata es de que desde cualquier lugar en el que la vida nos haya situado para desarrollar nuestra labor, tanto desde el punto de vista personal como desde nuestra ciudadanía, desde nuestro también ser cristianos, pues vivamos, y eso exige una opción espiritual concreta, pues esa preocupación por cuidar al hermano, a la hermana, pero también ser conscientes de que con todos los matices y todas las diferencias que sea necesario establecer, pues también cuidar, respetar el resto del mundo.
eso que el Papa en la encíclica llama la casa común. La casa común, y todo el primer capítulo de la encíclica lo explica, se identifica pues, con el mundo entero. Quizá en otro momento de la historia donde los procesos de globalización no hubiesen alcanzado el nivel que han alcanzado pues, en este siglo XXI, pues no hubiese sido tan fácil entender eso de que todos vivimos en la misma casa. Pero yo creo que hoy todos estamos convencidos de que esto es así, que es una intuición del Papa introducirlo aquí, pero que se entiende perfectamente. Vivimos en un mundo interconectado a todos los efectos, de manera que las opciones, las políticas, lo que cada uno hace en sus distintos ámbitos de vida tiene repercusiones que acaban llegando como ondas concéntricas a cualquier otro lugar del mundo. Evidentemente no todo tiene el mismo impacto, pero qué duda cabe que en el siglo XV o en el siglo XVII, pues probablemente una persona que viviera aquí en algún caserío en Recalde, pues sería muy difícil explicarle que el mundo era la casa común. Bueno, prácticamente no habría salido del entorno de Recalde y no se le ocurriría pensar que lo que él hacía con sus animales domésticos o explotando su pequeña huerta, pues tenía algún impacto más allá de su persona, de su familia y del entorno cercano. Bueno, hoy en día esto no es así. Hoy en día somos conscientes, yo creo que la inmensa mayoría, que lo que a nosotros nos sobra les falta a otros, que la degradación a la que estamos sometiendo a la atmósfera o a la hidrosfera o a cualquier otro elemento de la realidad o del mundo, pues tiene impacto en otras personas, incluso en otras personas que viven muy lejos de aquí. Y que, por tanto, la preocupación ha de ser una preocupación también global. Y, por tanto, que no nos preocupe solo lo que nos acontece aquí cerca, sino que tengamos esa percepción de que la contaminación, el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, el deterioro de la calidad de vida humana, la consiguiente degradación social, pues he ido poniendo ahí números de la encíclica, pues no es algo que tengamos que lamentar, sino pues una advertencia sobre lo que nos puede ocurrir a todos. Y luego con ese subrayado de que además cuando vienen mal dadas, pues al más vulnerable, al más pobre, pues le toca, en este caso, una ración mucho más grande que al que tiene bastante más o vive en unas circunstancias de mayor seguridad. La injusticia tiene esas dos caras. La primera a veces nos resulta más evidente, hay gente que tiene mucho más de lo necesario, a veces insultantemente más de lo necesario, y hay otra gente que no tiene ni siquiera para vivir una vida digna. Bueno, aquí tenemos la otra cara. Cuando se reparten también eso que los economistas llaman ahora las externalidades, es decir, los impactos negativos de nuestras emisiones contaminantes, de nuestro derroche de material, de la contaminación que generamos, en fin, de todo esto, es al revés. Normalmente el impacto es más grave, les toca más ración de ese impacto a las personas débiles, y la riqueza o riqueza relativa pues actúa también de escudo y nos protege parcialmente, porque al final respirar un aire contaminado tiene un impacto negativo para toda la gente que vive, la que tiene mucho dinero, la que tiene menos dinero, etcétera, ¿no? Bueno, y además en este momento estamos viendo cosas, es decir, consecuencias que tienen que ver con el sistema y que tienen que ver, bueno, con muchas causas, todas relacionadas con la injusticia, pero que también tienen que ver con la crisis ecológica, ¿no? Pues no hay manera, parece, de que se acierte con medidas de que limiten pues, el alza de los precios de los alimentos. Volvemos a la misma situación, ¿no? Pensando que había que sustituir los combustibles fósiles que usamos en nuestros coches, en nuestros autobuses, en nuestros aviones, por combustibles ecológicos, pues una de las primeras ideas que se concretó en la realidad es producirlos pues, a partir de biomasa. Y además las primeras generaciones pues, fue utilizando maíz, cebada, caña de azúcar, aceite de palma. ¿Y qué ocurrió? Pues que en Estados Unidos, por ejemplo, que fue donde fundamentalmente optaron por el maíz,
pues eso provocó un cambio dramático en el mercado de cereales, el mercado de maíz, y el maíz subió de precio. Aparecieron una serie de empresas que eran potencial demandantes de ese maíz, y como consecuencia segunda, pues ocurrió que ese precio del maíz también repercutió en la gente para la que la harina de maíz, y esto puede ser, por ejemplo, en Centroamérica, pues es uno de los elementos fundamentales de su dieta. A veces, en algunos días, el único elemento de su dieta. Bueno, esto es a lo que nos convoca el Papa y la encíclica. No vaya a ser que incluso cuando intentamos remediar problemas medioambientales y queremos hacer opciones de carácter ecológico, si no tenemos en cuenta que la casa es común, que las decisiones que hacemos para que nuestros coches contaminen menos, en el ejemplo que estoy utilizando, pueden tener que ver con la cesta de la compra de otras personas en el mundo. Bueno, esto se está parcialmente corrigiendo, hay ya una serie de normativas que están impidiendo que se siga utilizando para fabricar biocombustibles, pues cereales que se utilizan para la alimentación humana, pero pues ha habido toda una temporada donde esto ha sido así y esos efectos negativos han tenido lugar. Como también, cuando el Papa nos habla de la cultura del descarte, es una cultura del descarte que a veces, cuando hablamos de la inmigración, pues tiene rostros humanos, personas que no tienen sitio, que de allí donde provienen pues no pueden tener una vida digna o en algunos casos segura. A veces no solo la necesidad del alimento o de otras necesidades básicas, sino también es el problema de la seguridad, situaciones de guerra, de graves conflictos, pero luego cuando llaman a nuestra puerta pues las encuentran cerradas o ponemos un montón de barreras, de manera que, pues no sé, la última estimación que hacía el Papa de las personas que han muerto en el Mediterráneo, pues 20.000 y probablemente pues se queda corto, ¿no? Bueno, en parte, detrás de esa situación, no como única razón, pues está esa cultura del consumismo, de que si me lo puedo permitir, pues ¿por qué no me lo voy a permitir? Y a veces pues no somos conscientes, ¿no? Es decir, no somos conscientes pues del impacto ambiental que tiene un viaje en avión, que es tremendo, es tremendo. Y todos sabemos en esta sociedad pues que hay personas, y además incluso algunas cercanas, que si no hacen 3 viajes en avión de placer al final del año, como que, pues, no sé, en Navidades hay que ir a algún sitio, en Semana Santa hay que ir a otro sitio y en verano hay que ir a otro sitio. Y además, a ser posible, exótico, lejos y, por tanto, avión de por medio. Bueno, es evidente que todos tenemos incoherencias y alguien decía que el que tiene menos de media docena, pues probablemente tiene un problema, porque perfecto no se puede ser. Pero, en fin, por lo menos que nos planteemos que muchas de las actitudes que adoptamos, muchas de las opciones que hacemos, muchos de los actos que al final hacemos en el día a día y que tienen que ver con cómo manejamos los alimentos, en qué medida lo que sobra lo tiramos o somos rigurosos a la hora de aquilatar lo que necesitamos para que no sobre, o a la hora de decidir a dónde viajamos, cómo viajamos, etcétera. Bueno, pues todo eso afecta a esa casa común. Y precisamente porque no hemos acertado ni como personas ni como ciudadanos, y luego evidentemente las responsabilidades no están igualmente repartidas. Sobre todo este lío, pues hay personas que tienen mayores cotas de responsabilidad, pues hemos producido una crisis, y yo creo que aquí hay otra clave muy importante de la encíclica, que es una crisis ambiental, pero que al final es una moneda donde por un lado vemos la crisis ambiental, pero por otro lado es pues la crisis social, ¿no? La doctrina social de la Iglesia ha venido poniendo de manifiesto con mucho esfuerzo, con mucho rigor, también de forma muy clarividente, todos los temas que tienen que ver con esa crisis que permanece y sigue y viene pues de hace muchísimo tiempo, de las graves diferencias, de la rotunda injusticia sobre la que está construido el mundo, pero ahora nos damos cuenta, y la encíclica pone esto, que esa moneda tiene otra cara, y es que todo eso no está siendo inocuo para el mundo en el que vivimos. Que gastar al ritmo que gastamos, pues energía, alimentos, generar residuos al ritmo que generamos residuos, eso está detrás de esa crisis global que tiene esa dimensión preocupante de injusticia social, pero que tiene esta otra dimensión de impacto ecológico y que además
como ya he puesto antes de manifiesto, es un impacto ecológico que acaba reforzando, que acaba provocando pues, nuevas consecuencias en términos de injusticia, ¿verdad? Porque a los pobres les toca poco cuando hay que repartir de lo bueno y mucho cuando hay que repartir de lo malo. Por tanto, lo que dice en su número 139 la Laudato Si es que no se trata de dos crisis, algo que hemos querido vivir sobre todo en el occidente desarrollado, Europa occidental, Estados Unidos, no, la crisis ecológica, la crisis ambiental, hay que limitar las emisiones contaminantes, hay que reducirlas, algunas hay que incluso eliminarlas completamente, y con una preocupación al margen, ¿no? O en la que hemos puesto recursos que incluso antes igual estaban dedicados a resolver problemas de justicia social. Bueno, pues la llamada es, esto no son dos crisis distintas, una ambiental y otra social, sino una sola compleja crisis socioambiental, utilizando las palabras del Papa en la encíclica. Bueno, este es el reto, este es el reto. Y ante ese reto, pues las soluciones son complejas, necesitan de la implicación de todas y de todos, y por eso el Papa reivindica que, además de decisiones, de grandes decisiones en los ámbitos políticos, empezando por los supranacionales, etcétera, hace también falta una ecología de la vida cotidiana, y por tanto hay que transformar la economía, la macroeconomía, hay que transformar el modo en el que políticamente se organizan nuestras sociedades, en fin, todas estas cosas, pero también tenemos que organizar de una forma diferente nuestro vivir diario, incluso pues, desde nuestra propia casa. Y eso exige pues, apostar por otro estilo de vida, intentar contagiar ese otro estilo de vida y luego, evidentemente, traducir en reivindicaciones, en exigencias, en movilizaciones, para que eso no se quede solo en el ámbito de lo doméstico, sino que tenga repercusiones sociales y políticas lo más abundantes. Y claro, cambiar de estilo de vida, intentar forzar un cambio cultural en nuestra sociedad, y por ende también globalmente, pues eso, si no se hace desde una espiritualidad profunda, dura 4 días. Si yo me propongo, no voy a salir siempre de casa con una bolsa para no pedir nunca una bolsa de plástico en un comercio. Claro, si eso es una convicción profunda, arraigada, rezada, y pongo este ejemplo, pues es posible que eso lo convirtamos en un hábito de vida. Si es algo que hago porque acabo de leer una cosita en el periódico o acabo de escuchar una noticia en la televisión, pero no está suficientemente interiorizado. Desde nuestras claves cristianas no he entendido como que esa opción tiene que ver con ese colaborar con el proyecto de Dios para la humanidad. Si no tiene esa densidad y esa profundidad, pues probablemente eso nos durará una semana, un mes, 3 meses, pero al cabo de un cierto tiempo pues, se nos volverá a olvidar la bolsa en casa, volveremos a acumular bolsas de plástico porque pues, es que pues, he comprado unas naranjas y pues, dame una bolsita. Bueno, entendedme que es un ejemplo, entre otros muchos posibles, ¿no? Bien, dicho esto, damos la vuelta a la hoja y a nivel un poco de... A nivel de propuestas, no. Pues os hacía ahí como un recorrido sobre pues, esas dimensiones que son relativamente habituales cuando nos planteamos en la Iglesia pues, qué hacer, ¿no? Entonces, una de las llamadas que tenemos de Dios a la hora de colaborar con Él es intentar ser profetas, con minúsculas, ¿eh? No pretendo que ninguno de nosotros seamos ni Isaías ni Jeremías, pero profetas. Es decir, que seamos capaces de denunciar lo de perverso, injusto y antiecológico que percibimos en nuestro alrededor. Esa cultura del descarte, donde pues, entendemos que hasta las personas que vienen de fuera son instrumentos, son algo que podemos, digamos, manipular. Como decía un pensador así radicalmente, ¿cuál era el drama de África? Pues el drama de África es que nos interesa todo de África menos los africanos. Todo de África, el oxígeno que produce en las selvas, los minerales que contiene su subsuelo, nos interesa todo,
A nosotros, a los chinos, a los estadounidenses, todos, menos los africanos. Nos sobran los africanos, todo lo demás nos hace falta. Bueno, pues eso hay que denunciarlo. Y esto es lo que hace un profeta. En su momento, ahí en Israel o en el reino de Judá, pues denunciaban el tipo de injusticias que se percibían que eran evidentes. Bueno, en nuestro caso, pues yo diría que una cuaresma coherente con el mensaje de Laudato Si nos debería llevar a participar individual, colectivamente, en alguna iniciativa que denuncie pues, esa cultura que está detrás de esa crisis a que hacíamos referencia, ¿no? Que denuncie pues, el consumismo, la degradación ecológica, esa cultura en la que pues, al final hay personas que sobran. Hay otra dimensión que es la dimensión espiritual. Bueno, ya se ha dicho, vais a tener un espacio de oración especial. Bueno, pues sería bueno que en ese espacio o en otros momentos, en oraciones guiadas o en oraciones desde lo personal, pues nos detengamos a contemplar la acción creadora de Dios y experimentar con esa hondura que es necesaria para convertirnos de verdad, pues la llamada a ser co-creadores de Él. Y por ende, cuando intentamos, como una dimensión en la que cultivamos no solamente la espiritualidad, sino también construimos comunidad en el ámbito litúrgico, pues ya sería bueno que en alguna o en muchas celebraciones incorporemos también símbolos que signifiquen esa condición de cuidadores encargados por Dios para cuidar del mundo, para cuidar de la casa común. La fracción del pan tiene una densidad tremenda, ¿verdad? Cuando en el ofertorio agradecemos el trabajo que está detrás de ese pan que vamos a compartir, pues ya empezamos a tener presente a la naturaleza, pero igual podemos enriquecer la simbología de nuestras celebraciones, sean eucarísticas o de otro tipo, con algún otro símbolo que nos haga todavía más conscientes y más capaces de contemplar la realidad y de mirarla con unos ojos lo más parecidos a la mirada de ese Dios, Padre, Madre, que de alguna forma configura nuestra existencia desde nuestra experiencia de fe. Por supuesto, en Cuaresma, ¿cómo no vamos a hablar de esa dimensión que es la ascesis, la ascética, ¿verdad? Bueno, pues yo creo que también sería bueno que nos comprometamos y que llevamos a la práctica medidas. Alguna puede ser en el ámbito personal, pero también puede ser como comunidad, aquí en Recalde o a nivel diocesano, que reduzcan nuestro impacto negativo, ¿verdad? Y liberen recursos para compartirlos con las personas a las que de ese impacto negativo les toca ración extra. Se les obliga a repetir aunque no quieran. Bueno, y hemos recibido del pasado pues aquello de no comer carne. Bueno, hoy podemos hacer una lectura muy especial, porque somos conscientes que el comer carne es, y bueno, digo el comer carne habitualmente, pues tiene un impacto ecológico muy alto. Los cereales que se consumen para que nosotros podamos comer solomillo, chuletón, rabadilla o cualquier otra cosa, pues son cereales que se pagan a un precio, porque nosotros estamos dispuestos a pagar otro precio bastante más alto por esa carne, que impide que esos cereales, pues por ejemplo, estén a disposición de otra gente que, por supuesto, lo de la carne una vez al año y con suerte, y que por tanto pues necesita las proteínas de esos cereales para esa alimentación básica, que se les encarece pues porque nosotros nos gusta comer, no de vez en cuando, sino con relativa frecuencia, pues carne. Bueno, lo traigo a colación por aquello de que en la práctica ascética de la Iglesia, lo de la abstinencia, los viernes, etcétera, pues es una tradición. Pero yo creo que en este momento para mí tiene más valor esta lectura que la lectura de, bueno, dejo de comer carne para mortificarme. Como me gusta la carne, pues no como carne, y si como alubias, pues no como ni chorizo, ni morcilla, ni costilla, que me gusta mucho cuando como alubias comer. Yo creo que en este momento es muy importante subrayar esa otra dimensión de en qué medida nuestro régimen de comidas, nuestro régimen alimentario tiene impactos. Pero no solo en relación con la alimentación, quiero decir que puede haber prácticas que tienen que ver como, pues eso, cuestionarme. Entre los que estamos aquí, pues hay probablemente gente que o no sale de Bilbao en todo el año, o a lo más coge un autobús o un tren y va a un pueblito donde tiene pues una casita originaria de su familia, etcétera. Pero probablemente hay otros que a veces hemos hecho viajes más largos. Bueno, pues ahí hay otra clave desde la que podemos plantearnos cómo vivimos nuestro ocio, nuestras vacaciones.
Yo, alguna vez que a mis alumnos les planteo pues, cosas como pues, que eso de, pues este domingo vamos a ir hasta Plencia o hasta Castro a comer unas rabitas. El coche, 1, 2, en el mejor de los casos 4 personas, hasta Plencia o hasta Castro a comer las rabitas, pues gasolina, gasóleo, tubo de escape. Pues igual hay que tomar el aperitivo o no tomarlo, pero si lo tomas, pues igual hay que tomarlo en el bar de la esquina, no a 15 o 20 kilómetros. Bueno, cada uno descubrirá en esa ascesis qué es lo que tiene más sentido para sus opciones de vida, qué es lo que le educa más y mejor, etc. En el ámbito comunitario eclesial, pues yo creo que tendríamos que ir ensayando acciones que conviertan nuestras comunidades en escuelas, digo ahí, de cuidado de la creación y en semillas de transformación cultural. Algo estamos haciendo, pero yo creo que no lo suficiente y además con creatividad creo que podríamos hacer más, ¿no? Como comunidad yo creo que lo estamos haciendo, pero tendríamos que hacerlo en voz más alta, con mayor nitidez, con mayor rigor, con mayor continuidad, pues el que ninguna persona sobra, haya nacido donde haya nacido, que cuando están aquí tienen los mismos derechos que tenemos nosotros. Y esto hay que denunciarlo incluso ante situaciones que se generan en nuestra propia comunidad. Yo, sin salir de la comunidad cristiana de Sestao, que es la que conocemos, pues he oído afirmaciones que dices, bueno, esto no se compadece nada bien con los valores del Evangelio. Esto tenemos que sanarlo, o sanearlo, como queramos decirlo. Bueno. Y en el ámbito sociocultural, pues yo creo que hay, también en los otros, ¿verdad? Pero ahí tenemos el reto de que, bueno, podemos comprometernos, pero yo creo que es un espacio especialmente bueno, especialmente fértil para coincidir en los compromisos, en las acciones, con otras personas de otras religiones, de otras convicciones religiosas, o incluso otras personas, bueno, agnósticas, ateas, pero en definitiva gente que apuesta precisamente por ese cuidado de la casa común desde su tradición, que puede ser cristiana, no cristiana, la que sea. Bueno, y acabo ya con esta última pequeña parte. Bueno, sabéis que cuando se habla de espiritualidad, pues hay distintas tradiciones, pero aquí en el País Vasco, y yo creo que en buena parte del mundo, pues la tradición ignaciana, la que San Ignacio de Loyola creó, sobre todo a partir de su propuesta de los ejercicios espirituales, pues tiene una densidad y una importancia especial. Y digo que hay otras tradiciones que son tan ricas y tan a tener en cuenta. Bueno, pues desde ahí, pues un grupo de jesuitas hizo esta propuesta concreta que os he incluido aquí. Una de las cosas que recomienda San Ignacio es, al final del día, hacer un examen, ¿no? De, pues cómo me ha ido el día, y que eso me ayude a que mañana pues intento cometer menos errores o pecar menos en el lenguaje más religioso y estar más cerca de los valores que Dios quiere que encarne, ¿no? Bueno, pues con esa clave de ese examen ignaciano, pues formulan esta propuesta concreta que tiene pues esos pasos, ¿no? Empezar por dar gracias por la creación, por tanto la dimensión contemplativa, y si estamos haciéndolo un día por la noche, pues cómo me he sentido hoy en medio de ese mundo, y luego pues lo de pedir gracia para ver esa realidad con los ojos de Dios, no con los míos, para ver también, gracia para ver cómo lo que yo hago, mis opciones, mi forma de vida impacta en esa realidad y en qué medida estoy intentando distanciarme de esa cultura del descarte y ser menos consumista, más solidario, convertirme en términos de justicia ecológica, intentar vivir cada día más reconciliado con el resto del mundo, personas, naturaleza, etcétera. Y por supuesto, pues la recomendación de esta dinámica del examen ignaciano es acabar siempre pues con una oración donde, además de dar gracias, pues se pide, porque al final nuestras fuerzas son pequeñas, pero bueno, si nos ponemos en manos de Dios, pues probablemente lo inédito viable, que decían también ahí hace ya 20 o 30 años, es decir, aquello que parece imposible puede acabar, empezar a nacer, empezar a tener alguna viabilidad.
Y en todo caso, pues hay que trabajar como si todo dependiera de nosotros, también pero siendo conscientes de que al final, en última instancia, la historia quien la va a cerrar es Dios y no nosotros. Pues hasta aquí creo que he estado eso 35 minutos o así, que era lo que pretendía, y ahora, pues, a partir de ahora puedo estar callado. ¿No? Pero no obstante, si hay alguna pregunta, pues...